Hola, hola, ¿cómo están todos? No sé si más personas se van a conectar, pero estoy muy Doctora, contenta. buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy contenta que Maideli y Luis y Feli están conectados. Estoy muy Buenas contenta. tardes. Ahí estamos. Bienvenido Luis, que hoy es la primera vez que te conectás y espero que te guste. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración. Las clases anteriores, no sé si ya te mandé las grabaciones, pero están grabadas las clases. Tuvimos dos clases, una que es sobre la Biblia y otra que es sobre Dios y su relación con el ser humano. Y hoy vamos a hablar cómo nos comunicamos con Dios, ¿sí? Por medio de la oración. Pero antes de empezar, tenemos que orar, ¿sí? ¿Tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quieran decirle a Dios en oración? Así lo ponemos ahora antes de orar, lo podemos compartir. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, yo voy a agradecer a Dios por la posibilidad de que nos podemos reunir hoy, aunque seamos poquitos. En una hora, después que terminemos esta clase, voy a tener otra clase que van a venir más personas. Puedes revisar que Marcelita no lo teniste de Para trabajo, empezar, ¿no? voy a pedirle a Feli si nos puede acompañar en la oración. Y vamos a Ok. pedir especialmente por Maideli, que ella está enferma, sí, que se cayó y tiene un problema en su brazo y también se está recuperando de un accidente que tuvo. Y también vamos a pedir por José Luis, por Luis, no José Luis, por Luis, eh, por agradecer a Dios que se está uniendo al grupo. Y Bueno, también pedir por la gente que todavía no vino. bueno, vamos a inclinar el rostro. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente porque en este momento nos permite reunirnos para poder estudiar acerca de ti, estudiar tu palabra. Y Señor, gracias porque estamos en paz y a pesar de todo nos das fuerzas y salud. Te suplico en forma especial
que lo que nos tengas que decir lo digas a través de Carolina y que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de ella y que nos prepare, Padre. Y también te suplico en forma muy especial por Maideli, por su salud, que tú le restaures completamente su salud y le des una bendición especial a ella, a su familia. Asimismo te pido por Luis que también lo bendigas, que ahora al iniciar este estudio de tu palabra, que podamos aprender y que tú lo bendigas, Padre, y le des, danos sabiduría y discernimiento y entendimiento para entender tu palabra y conocerte. Y también te suplicamos que nos des fe para cada día creer más en ti y depender más de ti. Señor, imploramos tu presencia y que ahora nos dirijas a través de Carolina con tu santa palabra. Son favores que te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por orar. Ahí se conectó Héctor. Héctor es el cuñado de Maideli. A ver si alguien más se conecta. Muy bien, voy a compartir mi pantalla porque vamos a estudiar un PowerPoint. Bienvenido, Héctor. Gracias por unirte a la clase. Muy bien. Muy bien. Juanita se está conectando. Un instante. Bueno, algunos pudieron ya resolver la lección 3, pero la vamos a repasar juntos. La lección 3 se trata de la oración. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos enseñó a orar y qué es lo que tenemos que incluir en la oración. Hola, Juanita. Ahí ya está conectada. Y entonces la la oración. Entonces, los que ya hicieron la lección, esto es simplemente un repaso, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Sí? Con sacerdotes, rezando, orando o no sabemos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces la pregunta 1 dice, volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. ¿Sí? Entonces acá en la pregunta que era, orando, rezando, la respuesta es orando. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre rezando y orando? ¿Sí? Porque a veces lo tomamos como que es lo mismo, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Rezando, a ver, ¿alguien más se conecta? Un momentito. ¿Cuál es el significado de rezar y cuál es el significado de orar? Cuando uno ora, le abre su corazón a Dios y le decimos lo que sale de nuestro más íntimo y profundo sentimiento y le hablamos a Dios como si fuese nuestro amigo, como si fuese nuestro hermano, como si fuese nuestro padre. ¿Sí? Le decimos algo que nace en nosotros. La diferencia con rezar es que cuando uno reza, o cuando la gente reza, repiten oraciones, ¿sí? Repiten algo que una iglesia les enseñó o que hay en la tradición, entonces lo repiten y ese es un rezo. Pero Dios en la Biblia nos enseña que tenemos que orar. ¿Qué es orar? Abrirle nuestro corazón directamente a Dios, ¿sí? Lo que te salga, si me decís capaz, no sé orar, no importa, decile lo que te salga a Dios. Dios te entiende, Dios te ama y tenés que sentir que que Jesús es tu mejor amigo, que está acá al lado tuyo, ¿sí? Él está todo el tiempo con vos, ¿sí? Entonces, para los que recién se están... Entonces, otra cosa que les quiero comentar, algunos les mandé un video hace unos días, un video cortito de unos minutitos, pero era para entender. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser de que yo le oro a Dios y no pase el techo mi oración? Porque uno ora para arriba, pero en realidad tenemos que orar
acá al lado, tenerlo diariamente a Jesús al lado nuestro, ¿sí? Entonces, cuando uno le ora, le habla como si fuese nuestro mejor amigo. Para los que recién llegaron, rezar significa repetir un pedido, repetir un rezo, y orar significa abrirle nuestro corazón a Dios. ¿Sí? Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Qué es la oración? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Primera de Samuel 1, del 9 al 15. Acá hay una historia bastante interesante, porque acá hay una historia de una mujer que no podía tener hijos. Y ella quería tener un bebé y no sabía qué hacer. Entonces, la única manera de que podía, antes no habían tantos médicos, tanta cosa sofisticada como hay ahora, que van al médico de fertilización y dicen, a ver, vamos a hacer una fertilización in vitro. Antes no había nada de eso. ¿Sí? Era todo muy básico. Pero Ana, esta mujer, dijo, le voy a pedir a Dios que me dé un bebé. Y vamos a leer, porque es algo muy interesante, cómo ella sentía que era la oración. ¿Y qué pasa? Ella un día lo resumo brevemente, ella un día fue a la iglesia y empezó a orar, pero empezó a hablar. ¿Vieron cuando uno a veces habla así, así como dentro de tu boca, que pronuncias pero muy bajito? Bueno, era así como ella oraba, y había un sacerdote, ¿sí?, que pensó que ella estaba borracha. Dijo, ¿qué estás hablando? ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, ¿sí?, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró, no dice rezó, dice oró algo de su corazón. E hizo voto diciendo, Jehová, le hizo una promesa a Dios, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Ella hablaba, movía su boca, y solamente movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Dijo, esta mujer borracha está moviendo su boca. ¿Sí? Entonces le dijo Eli, le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, termina de tomar tu vino, ¿sí? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, no estoy borracha. Tengo un dolor en mi corazón. He derramado mi alma delante de Jehová. Entonces acá cuando vimos acá arriba que dice que Ana oró a Jehová y lloró abundantemente, significa que derramó su alma delante de Jehová. ¿Tenés una aflicción? ¿Tenés una tristeza? ¿Tenés algo que te atormenta, que te duele? Contale a Jesús. Él está interesado por saber qué le pasa, está interesado por escucharte. Él quiere ser tu psicólogo, quiere ser tu amigo, quiere ser tu consejero, quiere ser todo para vos. ¿Tenés ganas de llorar? ¿Estás triste? Derrama tu corazón a Dios, ¿sí? Entonces, acá en la segunda pregunta, que era, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, repetir textos, repetir frases, o no sabemos. La oración es hablar con Dios, como si fuese nuestro mejor amigo. ¿Sí? Vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Cuánto poder creen que tiene esta oración cuando uno le pide a Dios algo? Vamos a ver, por ejemplo, esta historia. ¿Cómo? La fe. Sí, vamos a ver qué dice. Entonces, esta misma historia, que Ana le pidió un bebé, imagínense qué pasó. Dios le respondió la oración a Ana. Y después de eso dice de que Ana le había dicho a Dios, te voy a traer al bebé
para que sea sacerdote acá en la iglesia, en la sinagoga, ¿no? Y ahí le trajo el bebé. Entonces la pregunta, entonces la conclusión acá es, Dios respondió la oración a Ana. Y Él también puede responder tu oración si le pedís con fe y derramas tu corazón ante Dios. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Y qué dice acá? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿somos nosotros justos? No, nosotros no somos justos, pero podemos ser justos si le pedimos a Jesús que Él nos perdone, que Él nos haga justos. Y algo muy importante, acá dice, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, ¿sí? Entonces, nosotros cuando le vamos a hacer un pedido a Dios, que no sea solamente orar y decirle, ay Dios, bendíceme, Dios dame esto, ayúdame, no, que sea un momento en que uno piensa y mira para atrás y dice, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que confesarle a Dios? No vayas a un cura a confesarte, porque no es bíblico. Acá dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si tengo un problema con mi hermano, con mi amigo, con mi vecina, hacé las paces, pedile a Dios perdón, arregla tus cuentas, ¿sí? Y pedile a Dios que te justifique. Es así como vas a hacer acá justo, y si estás en contacto pleno con Dios y sos justo, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Dios nos responde si le pedimos y confesamos ante nuestros pecados. Siguiente pregunta. ¿En nombre de quién tenemos que orar? Debemos orar. Jesús nos enseñó a orar, ¿sí? Y vamos, ¿en nombre de quién? Y todo lo que pidieres al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo está hablando Jesús, ¿sí? Lo que pidieres en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa esto? Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Jesús mismo rápidamente se va a empezar a poner en manos a la obra para resolver nuestro pedido. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos dar gloria a Dios, ¿sí? Y si buscamos en la Biblia, nosotros todos sabemos de que en la Biblia encontramos el Padre Nuestro, ¿sí? Y estaría bueno repasarlo. Y acá en Mateo 6, del 6 al 13, ¿sí? Y en Lucas 11 vamos a encontrar el Padre Nuestro. Y esto es lo que dijo Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa? Que tenés que tener un momento especial con Dios, a solas, en tu habitación, en ese lugar donde vos, puede ser tu habitación, tu living, donde vos te sientas cómodo, ¿sí? O cómoda. Y donde vos sepas, este es un lugar tranquilo, es mi ambiente, acá voy a tener comunión con Dios. En ese lugar, tu lugar preferido, que puedas tener paz y tranquilidad, ahí es el lugar donde tenés que buscar a Dios individualmente. Y orando, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Como los gentiles que piensan. Entonces acá, cuando uno ora, no repitas lo mismo. Repetir, porque uno a veces piensa, si repito 1000 veces, capaz que Dios me entiende. No, vos cuando le decís una cosa y Dios te lo entiende, ¿sí? Y te está prestando total atención, ¿sí? Entonces, cuando uno le pide a Dios, puede hacer muchas oraciones pidiéndole lo mismo, pero cuando uno ora tiene que ser conciso, claro, tratar de pedirle a Dios, ¿sí? No porque tu oración es más larga, Dios te va a responder, no, ¿sí? Repetir, pedirle a Dios, sí, pero tener un equilibrio. No hagáis pues, porque antes acá Jesús decía, había gente que se paraba en la esquina y decía, ay, me voy a hacer el santo y me voy a poner a orar y repetir la misma cosa a orar. Y eso no era lo que Dios quería. Entonces Jesús nos mostró cómo debemos orar. Y vamos a
dividir la oración, que acá vemos el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando nosotros oramos, Padre nuestro, le podemos decir Padre nuestro, o querido Padre, o mi Padre que estás en los cielos, algo para decir Dios, ¿sí? O algo que uno es como saludarlo a Dios, ¿sí? Nombrarlo, ¿sí? Entonces, una introducción y acá vemos que Jesús nos enseñó, santificado sea tu nombre. Es como que uno le dice, Padre, toda es tu gloria. Uno le da esa reverencia, ese respeto a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener una introducción, darle la gloria a Dios, ¿sí? Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando oramos, le tenemos que pedir a Dios que se haga tu voluntad, no la mía. A veces tenemos un montón de pedidos de oración y le pedimos cosas a Dios que no sabemos si es lo mejor para nosotros. Entonces, siempre cuando hagamos un pedido a Dios, tenemos que decir que se haga tu voluntad, no la mía, porque yo no sé qué es lo mejor y yo no sé de acá a la larga, ¿sí? No sé qué es lo mejor para mí, pero Dios sabe. Entonces, siempre cuando pidamos pedir la voluntad de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? ¿Querés hacer un pedido? Ese es el momento para pedir. Y también pedir perdón, perdón solamente a Dios, perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Y también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Yo le estoy haciendo pedidos a Dios, le estoy pidiendo perdón, le estoy pidiendo cosas que necesito, ¿sí? Pero tengo que estar a cuenta, ¿sí? Con Dios y también con mi prójimo. Si tenés algo que perdonar a alguien, perdonale. ¿Por qué? Porque te vas a sacar el peso de encima y decís, listo, perdono, olvido. No quiere decir que vivas con esa persona o que sigas si hubo algún daño ocasionado, pero sí perdonar, librarnos de esas cargas, ¿sí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le podemos pedir ayuda a Dios, ¿sí? Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué pasa? Esto, como lo estaba diciendo Jesús, no dijo en el nombre mío, ¿no? Pero acá si vamos, hay un versículo en Juan 14, del 13 al 14, que dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa? Que cuando uno ora, tiene una introducción, le damos la gloria a Dios, le pedimos que se haga su voluntad, le hacemos nuestros pedidos, pedimos perdón, le pedimos ayuda, le damos gloria a Dios y después hay que decir en el nombre de Jesús. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, Jesús mismo se encarga de cumplir tu pedido. Entonces hay que pedir en el nombre de Jesús y después decir amén. Amén significa así sea o que se haga tu voluntad, sería, ¿no? Y vamos a continuar. En nombre, bueno, esto ya lo leímos. ¿En nombre de quién debemos orar? En nombre de Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones? En Mateo 7, del 7 al 11, dice así, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Si nosotros que somos humanos, que amamos con nuestro amor humano como si fuese una gota de agua, nuestro amor es del tamaño de una gota de agua. El amor de Dios es el mar inmenso, entero, lleno de agua. Ese es su amor infinito. Si nosotros como seres humanos somos bondadosos y si alguien nos pide ayuda, le ayudamos, ¿cuánto más Dios que nos ama? Él, si le pedís, Dios te responde. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Le pedís a Dios, ¿sí? Y tenés que estar seguro que Dios te va a responder porque Él te ama, ¿sí? Y cuán grande, cuán prueba más grande de amor de Dios es que Él dio a su Hijo que muriera por nosotros, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios, o el mismo, el mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿sí? Y nosotros podemos tener vida, podemos tener perdón si aceptamos a Jesús. ¿Cómo? Y vamos ahora a describir la fe, porque cuando uno ora tiene que tener fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo se describe la fe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es esa seguridad de que aunque no veo lo que va a pasar, estoy segura de que Dios lo va a resolver o que Dios va a responder. Estoy segura, tengo fe en Dios, ¿sí? No lo vemos. Hay cosas que pedimos y no lo vemos, ¿sí? Pero tenemos que tener esa seguridad de que Dios va a resolver ese asunto. Es así que cuando dice acá, ¿qué es la fe? Es la certeza, la seguridad de lo que se espera, algo que estoy pidiendo, algo que espero que Dios me ayude en este asunto X. Tengo la seguridad de que Dios lo va a resolver. ¿Por qué? La convicción de lo que no se ve. Aunque no veo lo que va a pasar en el futuro, creo. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que queda claro, ¿no? Cuando yo pido, hago una oración, tengo que estar 100% seguras, no 90%, no. 100% segura de que Dios va a resolver este asunto. Y cuando crees, Jesús lo resuelve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Entonces, ¿qué dice acá? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Querés estar en contacto con Dios? ¿Querés complacerlo a Dios? ¿Querés agradarle? Tenés fe, confía. Pero, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Sí? Porque no nacimos teniendo fe, ¿sí? La manera de desarrollar la fe es así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno, por ejemplo, uno lee la Biblia y va a encontrar un montón de historias bíblicas que nos hablan sobre historias de cómo Dios resolvió asuntos a seres humanos, a profetas, a reyes. Y cuando uno lee, dice, oh, qué interesante, Dios respondió a esta oración. Entonces, cuando te pase algo parecido o vos te acordás de esa historia y crees, si Dios le respondió a esa persona, ¿por qué no va a resolver mi asunto a mí hoy? Es más, también tenemos que siempre tener los oídos, ¿sí?, bien abiertos para escuchar testimonios de cristianos, ¿sí? Porque Dios hace milagros en esta tierra, en esta época de la vida, ¿sí? Por ejemplo, Feli, que está conectada, ella tuvo un accidente de auto y su columna estalló y se afectó su médula, que en algún momento ella nos va a contar su testimonio, pero lo cuento muy rápidamente. La médula se dañó y quedó paralítica. Los médicos dijeron que nunca más iba a volver a caminar y que ore para que viva, ¿sí? Y Dios hizo un milagro y hoy ella está caminando y hasta corre. Entonces, los milagros existen, pero nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar testimonios, porque cuando uno escucha, ¿qué dice acá? La fe es por el oír. Si vos escuchás cómo Dios respondió a otros, también crees más de que Dios te va a responder a vos, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más adentro en el estudio complementario. Más o menos ya lo estudiamos, ¿sí? Pero lo que habíamos dicho del Padre Nuestro, que hay que pedir Padre Nuestro, ¿sí? Que estás en los cielos, siempre como una introducción. Después podemos hacer pedidos, alabanzas, gratitud. También es el momento para pedirle a Dios, Dios, quiero que ayudes a esta persona, o mi ser querido, a mi familiar.
No pidas por cualquier persona que no conoces o que por alguien que capaz no se lo merece. Sí, pero orá por esa persona que conoces y que sabes que esa persona trata de hacer la voluntad de Dios y ama a Dios. Capaz que me decís, sí, quiero orar por mi marido, mi esposa, que no creen. Ora, porque lo tenés al lado y conoces a la persona. Pero yo escuché por ahí que a veces uno pide por gente que no conoce y no sabemos qué es lo que ocurre con esa persona. Y a veces uno pierde el tiempo y la persona ni lo valora y no le importa o no cree. Y entonces, aunque vos ores, Dios no lo va a responder porque la otra persona no cree. Entonces, cuando uno ora, tiene que saber por quién ora, por qué ora, con exactitud y claridad. No es que te pido por no sé quién y capaz que esa persona, vos estás orando y esa persona está en pecado, haciendo cosas mal, y por eso Dios no responde a la oración. Y después decís, ¿por qué Dios no me responde? Porque no hay que pedir, o sea, sí, hay que interceder, pero por alguien que sepas, que conozcas y que sí, quiero que eso se entienda, ¿sí? Porque también esto es muy importante entender, cuando uno ora y hace esta intercesión por los pecados, intercede por, quiero que Dios ayudes con la salud a mi hermana, a mi familiar, Dios responde. Te puedo asegurar que si todos nos unimos en oración, Dios responde, ¿sí? Pero tenemos que saber por quién pedimos. Y acá dice, y siempre al final tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Condiciones para que Dios conteste las oraciones. Tenemos que, primero principal, pedir con fe. Pedir con fe. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Siempre cuando le pedimos que no se haga mi voluntad, porque yo capaz me estoy equivocando, que se haga la voluntad de Dios. Pedir y manifestar un espíritu perdonador. Si tenés algo que tenés que perdonar a alguien, ahí en tu habitación, cuando ores, decirle a Dios, Señor, pon ese espíritu perdonador, ayúdame a perdonarle a esta persona que me hizo daño, esta persona que me hizo doler, que me hace sufrir. Dame ese corazón perdonador. Y te puedo asegurar que Dios te va a poner paz en tu corazón y te va a ayudar a sacarte esa mochila, ¿sí? Que no tenía, que antes uno cuando no perdona o tiene esas cosas que molestan en el corazón, son como mochilas que cargamos. Sácate la mochila. Y entonces tenemos que pedir a Dios con un espíritu perdonador, ser perseverantes. Si hoy orás y no recibís una respuesta hoy, seguí orando por la misma cosa. Y si es necesario, decirle a Dios, hoy voy a orar por este asunto todos los días a las 8 de la noche y cumplilo. Ponete el despertador, la alarma y orá a ese mismo horario por ese pedido especial que tenés. Y no es que en esa oración tenés que hacer los pedidos de toda la lista de pedidos que tengas. No. Pedí, podés hacer muchas oraciones, pero específicamente por esa cosa importante que necesitas que Dios te responda. Y también, entonces, ser perseverante, hacer el mismo pedido con fe, y también tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, y si tenemos algún pecado, confesarlo. Y Dios nos promete contestarnos. ¿Sí? Si capaz, y bueno, la recomendación diaria es que todos los días busquemos un poquitito de Jesús, ¿sí? Y estemos en comunión con Dios. Pero a veces nos preguntamos y decimos, me desperté, quiero estudiar la Biblia, ¿qué leo? ¿Y no sabes qué leer? Acá tenés una sugerencia, ¿sí? Una listita, uno por día, que hagas domingo, lunes, martes, un párrafo por día, todos los días va a ser como un alimento espiritual, ¿sí? Pruebe empezar el día orando. Abrís tus ojos, ora, pedile a Dios que te dirija, pero que sea una conversación con Dios diaria. Todo el día con tu mejor amigo Jesús, que maneja con vos, se va al trabajo con Jesús, vas al trabajo con Jesús, vas a hacer las compras con Jesús, vas a dormir con Jesús, vas a hacer todo con Jesús. Simplemente hable de lo que sienta en su corazón y encomiende su vida, su familia, sus planes. Y antes de terminar, quiero recalcar que tenemos diferentes tipos de oraciones. Esta oración que dijimos privada, en tu oración, en tu habitación, que vas a orar vos solo,
pero también puedes orar una oración pública, como la que tuvimos esta noche acá, que oramos, ¿sí? Públicamente, y pedimos a Dios que Dios nos dirija en el estudio, pero también puedes orar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, arrodillarte y tener ese momento íntimo de familia en el que te acercas a Jesús y como familia, ¿sí? Se acerca. ¿Tenés algún problema con tu pareja, con tu compañero, con tu compañera? Arrodillate y pedile a Dios que Dios los dirija, ¿sí? Acá, bueno, estas sugerencias y después, ¿qué es la oración? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús oró para que no le faltara fe a Pedro. Jesús varias veces hay en la Biblia que dice que Jesús se fue lejos. No tenía habitación capaz, pero se fue a orar lejos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Qué significa? En el cielo hay un montón de tesoros, un montón de cosas que Dios te quiere dar y bendecir. Hacé tu relación con Dios y Dios va a abrir el cielo como un supermercado de bendiciones y todo se cae, todas las bendiciones arriba tuyo. Solamente le tenés que pedir a Dios y desarrollar esa amistad para que tu amigo te bendiga en absolutamente todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad a Dios, primera cosa que hagas a la mañana. Y todo lo que te imaginas y más de lo que te imaginas, Dios te lo va a dar. Te va a bendecir en tu trabajo, te va a bendecir en tu vida familiar, te va a bendecir en todo sentido. Solamente desarrolla esa comunicación con Dios, ¿sí? Cuando escribís, estás triste, a ver, le voy a escribir a mi amigo un WhatsApp. Bueno, en lugar de WhatsApp, tenés una comunicación más directa, gratis, ¿sí? Ilimitada, con Jesús, tu mejor amigo, tu psicólogo, tu padre, tu todo. Podemos confiar en la amistad de Jesús, considerando que Él mismo ora para que tengamos fe, para que Él mismo ora para que tengamos fe. Sí, pues, comente estos pasajes con un familiar o amigo y ore por esa persona. Tenés un familiar, un amigo, ora por esa persona y hacele saber, estoy orando por vos, ¿sí? Y siempre es bueno compartir nuestra fe con otros porque cuando uno comparte, se llena, ¿sí? Acá nos da una sugerencia de que pongamos nombres por quienes vamos a orar, ¿sí? Y más o menos, sí, me parece. Ya terminamos la lección y espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Sí. Quería compartir que Dios nos escucha, o sea, algo que me pasó. Yo tenía unos perros siberianos y viví en un departamento y la perra tuvo hijos y ya no podía estar en el departamento y no me podía hacer tampoco de los perros, o sea, los puse a vender, pero no se vendía. Y entonces le pedí a Dios que me quería mudar a una casa. Y le pedí, y Dios no me escucha. Fui, miré casas y me parecía una, esta está bárbara, está buenísima. Bueno, la última que vi, parecía que era la que yo quería, la que necesitaba, solo que había que hacerle muchísimos arreglos, o sea, cerrar, ponerle seguridad, rejas. Y bueno, finalmente pude vender los perros y Dios todavía no me había respondido. Y entonces, casi al año, había visto una casa y esa casa la fui a señar y esperé un año que las hijas no aceptaban, o sea, no se ponían de acuerdo, y esperé un año. Y bueno, dejé de orar por la casa, no le pedí más a Dios, hasta que después la perra de vuelta se embarazó y tuvo unos hijos siberianos, tuvo 4 o 5 siberianos. Y entonces estaba en un departamento y ahí sí que dije, le voy a pedir a Dios, necesito una casa, necesitamos mudarnos. Así que compré el diario y antes de abrir el diario, fíjense, yo oré a Dios.
y le dije que él conocía nuestras necesidades y necesitaba que me indique ahí en el diario qué casa tengo que comprar, porque necesito. Y nunca antes lo había hecho, de orar y pedirle así a Dios con todo el corazón y con toda la certeza de que Él me iba a dar, mostrar qué casa iba a comprar. Así que abrí el diario y fui a las páginas, a unas de que yo vivo acá en Buenos Aires, en Argentina, y entonces había buscado siempre por la provincia de Buenos Aires, porque en capital eran muy caras las propiedades, las casas. Y entonces cuando abrí el diario, lo primero que abrí fue el clasificados, pero de uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Yo sabía que era una zona residencial, pero, o sea, no pretendía comprarme una casa ahí. Entonces cuando abrí el diario, encontré 2 casas, una que estaba en construcción y una que ya estaba lista, que hacía unos años había sido refaccionada totalmente. Y entonces, fíjense que después de un año, cuando fui a la casa, me mostraron y cuando me dijeron el precio, era prácticamente el mismo precio, era menos inclusive, del precio de aquella casa que había reservado hacía un año. Y esta tenía todo, estaba nueva, tenía todas las rejas de seguridad, todo, todo. Y entonces, realmente, que me parecía mentira, ¿no? ¿Será esta casa la que me dijeron? Llamé a la inmobiliaria, efectivamente era la casa. Y entonces ahí comprendí que a veces nosotros le pedimos a Dios y Él dice, ¿sabes qué? Me estás pidiendo esto, vos querés esto. Nosotros vemos con nuestros ojos humanos, pero Él vio lo que necesitaba y me dio en el momento justo. O sea, yo lo que le quiero recalcar, el poder de la oración. Cuando uno pide a Dios con fe, creyendo, Dios tiene las maravillosas cosas que nos va a dar en su momento justo. Y para cerrar, esa propiedad que yo le iba a comprar, y que la compré prácticamente por menor valor de aquella casa, ahora es más de 6 veces el valor en dólares de aquella casa que la compré. Y entonces Dios sigue, cuando nosotros le pedimos con fe, creyendo, Él sabe qué cosas necesitamos y en qué momento, pero pidámosle con fe, pidiendo, creyendo y lo recibiremos. Realmente es increíble cómo Dios responde cuando nosotros le pedimos. Y nosotros sabemos cuando realmente, nos damos cuenta, cuando realmente le pedimos a Dios, como decía Carolina, derramamos nuestra alma, le pedimos y confiamos y esperamos en Él y Él nos responde. Muy bien, muchas gracias. Y es muy interesante lo que ella dice. Ella pedía una casa, ¿sí? En construcción, la más barata, lejos, ¿sí? Porque era lo que ella podía pagar. Y Dios no le respondía y ella oraba, ¿por qué no esta casa? ¿Por qué? Porque Dios dijo, esta casa no. Te voy a dar una casa nueva, a la mitad de precio, ¿sí? Te va a quedar plata de todos tus ahorros, ¿sí? En el mejor lugar y esta es tu bendición. Así que acá tenés la respuesta. A veces nosotros pedimos lo que nos parece que es lo mejor, pero Dios tiene algo mejor. ¿Sí? Sí, rapidito porque ya vamos terminando. Un minuto. La casa que yo buscaba, las que buscaba yo, era casi 4 veces más en ese valor. Que yo necesitaba vender un departamento, el que vivía, más dinero ahorrado y completar para comprar una casa. Pero la que compré fue nada más con los ahorros. Fue qué bendición y ahora se multiplicó el valor. Es la bendición de Dios. Gracias por tu testimonio. Y ahora vamos a tener una oración para finalizar y voy a orar. Así que inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por esta posibilidad, Padre, de poder estudiar tu palabra, de aprender un poco más de ti. Ahora, Señor, te quiero pedir especialmente por cada uno de los que estamos presentes y de las personas que capaz van a escuchar este video y no están presentes, Padre, para que cada uno pueda y podamos todos desarrollar nuestra comunión contigo, poder aprender a orar y a hacer un hábito
la oración, Padre. Te quiero pedir especialmente por Luis, por su vida espiritual, para que él pueda orar y comunicarse diariamente contigo. También, Padre, te quiero pedir por Maideli, por su salud, para que ella también desarrolle la oración, Padre, y pueda estar más cerca tuyo. Padre, te quiero pedir por Matilde, que tú, Señor, le des paz, que la ayudes en todas las dificultades que ella está teniendo. Señor, abrázala con tus brazos de amor, que ella pueda sentirte y que, Señor, que haga también de ti tu mejor amigo y pueda desarrollar la oración. También, Padre, te quiero pedir por Héctor, por su familia, para que toda esa familia, Señor, sean para ti, para Cristo, y que todos puedan desarrollar la oración y amarte, Padre, y sentirte. Señor, también te quiero pedir por Johnny, por César, por Silvia, Padre. Señor, tú los conoces mejor que nadie y tú los amas. Y todo día y noche estás ansioso esperando de que cada uno de ellos, Padre, te dé buenos días, te dé buenas noches y que camine contigo. Padre, te suplico que, Señor, que cada uno de ellos te pueda sentir tu presencia, tu amor, tu compañía, Padre, y que ellos, cada uno, pueda desarrollar la oración. Y, Señor, porque también cada oración que tengan, la tengan con fe. Señor, si no tienen fe, dale fe. Y también te quiero pedir por Feli, y también, Padre, te quiero pedir por mí. Señor, bendícenos, bendice este grupo. También me acuerdo de Juanita, que ahora no pudo estar, pero ella siempre está haciendo las lecciones, Padre. Bendícela, ayúdala para que ella también haga, desarrolle esta oración contigo. Quédate acompañándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Yo ahora, en un ratito, ya se termina esta clase. No sé si Luis, creo que me estaba preguntando por el otro grupo. No sé cómo se enteró de que hay otro grupo, pero voy a tener ahora, en 9 minutos, una clase que se trata sobre la salvación. La voy a repetir en este grupo, en este horario, más adelante en 2 o 3 clases, pero el que tiene ganas y está aburrido y quiere escuchar la clase, son todos muy bienvenidos. Así que voy a mantener este grupo de Zoom conectado ahora, pero en realidad nos vamos a conectar para tener la clase en 7 minutitos. ¿Sí? Así que, bueno, voy a apagar mi cámara, pero voy a poner una música, así sabemos que en 7 minutos nos conectamos los que quieran, si no igualmente esta clase se repite después, la que voy a dar. Así que tengan, otra cosa, mañana tenemos la clase. Voy a juntar los dos grupos y voy a dar un tema avanzado, que espero, para no repetirlo 2 veces, y es un tema que creo que es interesante para todos. Voy a hablar sobre la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué pasa? ¿Existe realmente el infierno o es tradición? Vamos a descubrir qué es lo que pasa cuando uno muere. ¿Van al paraíso o al infierno? ¿Sí? Vamos a descubrirlo mañana. También vamos a hablar un poquitito de los espíritus. Hay espíritus buenos, malos, que tenemos que estar atentos, y qué es lo que nos dice la Biblia. Sí, mañana vamos a tener la clase y les voy a mandar el link. Va a ser el mismo link, pero el horario al grupo. ¿Sí? Muchas gracias por estar y bendiciones. ¿Sí? ¿Algún comentario? Me olvidé, ¿algún comentario, alguna pregunta que tenga? ¿Algo quedó todo claro? ¿Algo que quieran comentar? Que me disculpen porque yo ahorita voy a escuchar ya el programa del templo donde yo estoy congregando. Muy bien, adelante. Entonces ya no me puedo estar en la Sí, otra. lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Y yo como mandé la solicitud para aprender a leer la Biblia, entonces el otro grupo también me mandó, y usted también, y entonces ahí están los dos grupos, pero cuando no hay problema, entonces bueno, Dios sea, porque como yo estoy empeñado en aprender la Biblia, a leerla, entonces, muy bien. Gracias a ustedes que me están facilitando y me están enseñando, y estoy muy contento. Muy bien, estoy muy contenta también. ¿Cómo se llama la señora? Sí. ¿Cómo se llama? Carlota Ramírez, Carlota Ramírez. Muy bien, Carlota, estás bienvenida también para unirte a todas las clases, los viernes y los sábados.
¿sí? Muy bien, bendiciones Sí. y bueno, nos vemos, que estén bien, Matilde, Maideli, Silvia, Johnny, César, y ahora con Héctor vamos a tener, y no sé quién más, la siguiente clase. Muy bien, que estén muy bien y si no me parece la voy a desconectar y voy a conectarme otra vez. O sea, los que quieren estar en la siguiente clase se conectan al mismo link. ¿Ok? Bye. Bueno, Gracias. bye.